Ya está grabando, ¿verdad? Ya está. Hace un huevo. Sean bienvenidos al nuevo programa que creamos, que se llama Convoteca. Este es nuestro capítulo piloto. Y en este podcast vamos a hablar sobre películas, sobre datos de películas, sobre nuevas noticias sobre películas, pero principalmente sobre... ¿Me descontento? El trasfondo de las películas. El trasfondo de las películas, las producciones que grabaciones. fueron tipo una pesadilla, si hubo algún momento raro durante la filmación de una película o actores que hayan sido fatales. Vamos a contar muchas historias de aquí. Espero que ustedes, como nosotros, nos vamos a sorprender. Yo soy Ernesto de Anda, estoy con Álvaro Cázares ¿Qué onda? y con Diego Navarro. Y con Diego, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Bueno, en este capítulo piloto yo me hice con la tarea de hablarles de la película de Fitzcarraldo. ¿Alguna vez la escucharon La hablar? neta, no. Nada, güey, Sí cero. te mamaste Cero. y te fuiste a una película muy... Es que es de muy de antaño, pero les prometo que es una película que si tiene una definición es producción de infierno esta película. Está Ok. ¿Estuvo muy difícil? Ni siquiera te imaginas. Ok, dale pues. A ver, dale. Bueno. Hay muchas construcciones antiguas que hacen entrar en la duda a las personas del presente. ¿Cómo es que se construyeron las pirámides de Egipto? El Stonehenge fue construido por cuál motivo en el Neolítico. ¿Cómo es posible que algo que nos parece tan complicado, tardado, laborioso, haya sido creado por el ser humano? Pues para el director de películas alemán Werner Herzog tenía la respuesta a esto. Descartando la teoría de que fue hecho por extraterrestres, que es una teoría que se usa mucho para las pirámides de Egipto, para las pirámides de O sea, mayas. hay gente que dice que esa película la hicieron los aliens. No, Ah, ok. película no. Que las construcciones las ya pirámides, hicieron hace ¿no? mucho tiempo le hicieron los aliens. Pero Herzog era un fiel creyente de que esto no fue así. Que la gente tenía la capacidad para construir todo eso. Que tenía la capacidad, pero él comenzó a hacer teorías de cómo las personas iban moviendo las gigantescas rocas de, por ejemplo, de las pirámides por kilómetros, y que no fue todo en 10 días, de que probablemente fue una tarea que duró años, y junto con la ayuda de miles de personas durante décadas o siglos, por decir ejemplo las pirámides de Egipto. Ok. Cosa que esta información dejó a Herzog con una espinita en el cerebro durante mucho tiempo. Ya después de ahí, Herzog se consolidó como un director de películas alemán que se hizo famoso, pero aún no tenía ninguna película que le haya encantado hacer, hasta que un día un amigo le platicó la historia de un hombre peruano que se llama Carlos Fermín Fitzcarrald. Este fue un hombre real que trabajaba con caucho. Que el caucho es como un plástico que se obtiene de los árboles, Ajá. que es como un plastiquito. Como las llantas, ¿no? Más o menos como Como las de llantas. llanta. Que así como hubo una fiebre del oro, existió una fiebre del caucho en las selvas. ¿Por qué? ¿Qué? Pues tiene muchos le valió? usos que no sabemos nosotros, pero se supone que lo usan para muchas cosas. Pues sí. Para trabajar este caucho tenía que transportarlo por toda la Amazona peruana. Ok. Para eso tuvo que pasar un barco por arriba de un camino de 11 kilómetros para poderlo cambiar de un río al otro. ¿Ok? Cabrón. Ahí te va. Vi los primeros 20 minutos de la película. No sé en qué momento, güey, pasó de lo que yo entendía Ajá. a eso, güey. Pues es que solamente la inspiración que lo llevó a hacer todo esto. O sea, es una historia real. Esa es inspirada en una historia real. Ok. La historia de Fitzcarraldo de la película está inspirada en ese hecho real. Pero solamente Ok. inspirada. Por ejemplo, en el nombre. Básicamente le copió el nombre al nombre real. Pasó un barco, Fitzcarrald, el real, pasó un barco por un camino de 11 kilómetros. Que de por sí el barco ya pesaba 32 toneladas. No, man. Ok. Y de poco a poco fue pasando el barco para poder venderlo. Esto es una... esta historia era exactamente igual a lo que él había teorizado años atrás. Un trabajo que parecía tan complicado, tardado y laborioso. En Sí, corto claro. tiempo, él se quedó con la idea y comenzó a producir una película con una visión tan codiciosa que era totalmente algo obvio que algo iba a salir súper mal durante la grabación de esa película que comenzó a producir.
Pero, ¿qué se le podría decir a un director que ya había grabado arriba de una balsa durante semanas para grabar Wrath of God? Según fuentes, para grabar esa película, se puso una balsa de tipo 5 metros, subió 3 actores, subió la cámara y pasó días navegando solo con los actores. Así sin Así, rumbo. bueno, por el río, pero tipo, te estás quedando arriba de una balsa Solos. durante días solos. A la madre. O sea, es ¿Cuánta así, gente era, güey? 5 más o menos, pero No, man, de no, hecho, pues bueno, después les cuento más sobre esa cosa. Después estuvo en prisión durante días y varias veces grabando la película Father Morgana. Ujú. O sea que ya Ah, tenía- ok, o sea, él fue a grabar a la prisión. No. O sea, sí, No, cayó en la cárcel. Sí cayó en la cárcel. Cayó A en la la madre. cárcel porque fue a grabar a lugares inhóspitos, se metió en problemas con la policía y no solamente duró días, pasó varias veces en la cárcel durante días para grabar una película. Wow. Y Bastante extremista. y también fue conocido por amarrarse a sí mismo arriba de un carro para grabar una escena en la película Strossek. A la- No, ¿Cómo se imaginan que estaba amarrado? Gracias a ese Un mecate, director, ya existe toda esa maquinaria que le Sí, ponen a las... No, pero pues para estaba así con un mecate o qué. Pues básicamente arriba del capó del carro, él iba arriba grabando la escena del carro de todos ahí. No, y todo eso para hacer películas, Para güey. hacer películas. Que nadie ha visto. vio, güey. O sea, que ¿Alguna nadie se vez ¿No acuerda. han escuchado, No, la hablar neta de no. Herzog? He escuchado el nombre, pero no sé ni qué películas Herzog, ha hecho, no. güey. Pues es muy... Más ni siquiera el profe ¿cómo se llamaba? El Pimer Sí, nos no. mencionó a ese. pero yo creo que sí lo puede conocer, pero bueno. Él probablemente Después le sí. preguntamos. Después lo tenemos aquí de invitado. Lo invitamos. Ah, esto es de Nosferatu, ¿no, verdad? Más tarde vamos a llegar a eso. Ah, No, canijo. espérate. Ah, Perro. güey. ¿Y qué se puede esperar de un director cuya frase famosa es no hago cosas imposibles, yo solo hago lo posible. ¿Qué? Claro, claro que ¿cómo? lo posible en su cabeza es construir un barco de vapor de 320 toneladas para llevarlo a las Amazonas peruanas y subirla por una montaña. O sea, ¿que no fueron efectos especiales? No le gustaba hacer O sea, este güey es el Nolan de los 80s, de los 70s. básicamente. Y más terco que Nolan, mucho más terco No y manches. Más extremista. más extremista. Ah, que- Y obviamente esto no le pareció imposible y dijo, vamos a darle, vamos a grabarla. Y después escribió la historia sobre que, en resumen, la película se trata sobre Brian Fitzgerald. Se llama Fitzgerald, pero la película se llama Fitzcarraldo porque la gente de Perú no sabe cómo pronunciar su nombre y Ajá. siempre le confunden con Fitzcarraldo. Bueno, Brian Fitzgerald era un hombre de negocios irlandés a quien le encanta la ópera y sueña con construir el primer auditorio de ópera en medio de las Amazonas. Ok. Estaba loco por construir una ópera en medio de la selva amazonas. Al ser un sueño muy caro, decide comerciar con el caucho que se encuentra dentro de las Amazonas, pero para poder transportarlo necesita pasar su barco de un río a otro que está detrás de una montaña. A ver, espera, me perdí, güey. ¿Qué tenía que ver la ópera con el barco otra vez, güey? Se trata sobre... Es que el personaje es como un hombre muy... Es un hombre rico, pero que como que siempre... Como que está loco. Porque Ok. hasta estaba obsesionado con la ópera. Le gusta mucho ir a la ópera. Y por alguna razón quería de a huevo tener un teatro en el medio de las Amazonas. Oh, ya te entendí, ya, bien. O sea, era su sueño principal. Bien, bien, sí. Pero no tenía dinero. Así que alguien le dice, oye, pues así como hubo la fiebre de oro, Ajá. hay una fiebre de caucho. Y da la casualidad que estamos en la la que aquí fuente de prospera caucho. mucho, ajá. Y es por eso que comienza a hacer su plan de comerciar caucho para construir su ópera. Oye, Ok. ¿y cómo llegó a Perú? ¿Quién? Ya lo dijiste, güey, porque No, me no, perdí. ¿quién? Él. O sea, Fitzcarraldo. Porque como era un hombre de negocios, o sea, yo creo que su personaje fue buscando negocios en todo el mundo y encontró un negocio de hacer hielo. en Ah, sí, la cierto, ciudad. güey. Ya bien. Eso Ya sale en los despertamos. 20 minutos que vi. Eso sale- Sí, cierto, güey. Si hubieran prestado atención. Si hubieran Sí, visto la cierto, película. güey. Sí, sí, sí. Ok, entonces Herzog, el director Herzog, tenía algo muy en claro para la realización de su película, su condición inquebrantable. No quería usar ninguna miniatura. No, güey, No manches. Ok, bueno. Herzog tenía algo fallas muy... técnicas. Otra vez, va de nuevo. Herzog tenía... Sí, güey. Chale. Y todo eso en blanco y negro, güey, para que se vea como... Sí. Ahí va.
Herzog tenía algo muy en claro para la realización de su película. Su condición que era inquebrantable. No usar ninguna miniatura y no quería usar ningún barco de plástico y no quería usar uso del CGI, que también se entiende porque el CGI en ese momento pues, era 1980. 80 exacto 80. cerrado. Ajá, Sí, el empezó CGI, a de producir los también en 2000. 1980, o sea, no había mucha tecnología para hacer cosas de CGI, pero había efectos prácticos. O sea, el Ajá. episodio 5 de Star Wars y esto Ajá, a la par. Sí. Sí, pero él no quería usar un barquito chiquito. Una maqueta. Grabarlo. Como en Star Wars. Ajá, como lo ha dicho Nolan también. Ajá. Que, aunque sea que está muy loco, él ha accedido No a... está tan loco. Sí, no está, no sí, está tan justo, loco. güey. Y 20th Century Fox, al escuchar su idea, acordó en a patrocinar la película, fondear la película, pero con la condición de grabarla en el Jardín Tropical de San Diego. Y para las escenas del barco se tenían que usar barcos miniatura. Pero al escuchar las condiciones que tenía Herzog, que era una visión tan avariciosa, la oferta quedó retirada. Porque básicamente... Sí, iba a ser un gasto demasiado ser- enorme. Sí. Porque llevar un barco de 320 toneladas hasta las Amazonas estaba muy ¿Y por qué difícil. quería hacer eso, güey? O sea, ¿por qué se obsesionó tanto con eso o qué? Con la historia. Con la historia. Más tarde vamos a ver como los indicios de cómo se relacionaba con su personaje y su probable principal razón por la que quería hacer la película. A ver. Ok. La condición tan clara hizo que el director estuviera dispuesto a entregar su propio dinero, lo que llevó al director a retirar todos sus ahorros y poner de su propio bolsillo $6 millones. No más. Que era básicamente A la casi madre. todo lo que había hecho durante su carrera. No más, $6 millones. Más o güey. menos. Así, ¿no? más para Wow, producir su... Más para comenzar a producirla, que más o menos a dinero de hoy son $25 millones. O sea, sí es Nah, es una Sí, es una feria. Es una feria. O sea, son Eh, como 200 millones de pesos. Mm, No, actuales. no más, ¿no? Más... ¿Cuánto dijiste? ¿25 millones? $25 millones 25 por aproximadamente. 20, 40. Mucho 40, dinero. 400 millones. Ajá, No, 400 wow. millones de dólares. Bajita la mano. Fuck. Pero pues él tenía muchísima fe a esa película. Y para empezar... Y mira, Y ni mira, la vimos. nadie la Ni vio, nosotros güey. que se supone que Sí, la venimos a vimos hablar de... Mira, vimos pirata, güey. En Okru. Para el papel de Fitzcarraldo se entabló conversaciones, el protagonista se entabló conversaciones con el actor Jack Nicholson. No mames. Primeramente, que ya había participado en El Resplandor, que fue como Ajá. su papel más top. Cosa que entusiasmó mucho al director porque al tener un nombre como Jack Nicholson, podría obtener un poco más de financiamiento de productoras independientes o cosas así. Ujú. Pero Jack Nicholson rechazó trabajar porque pedía básicamente $5 millones. No. Que era pues, Todo el dinero que... Sí, le sobraba uno. Sí, güey. le sobraba uno y al tener un presupuesto tan limitado, pues ni siquiera se iba a ver padre la película, así que decidió retirarse. Un milloncito nomás para comprar el barco y llevarlo Sí, hasta allá. No, $1 millón. $1 millón, bueno, más o menos, pero ni siquiera un barco, eran 3 barcos. Ay, No, man. Era un barco que estaba destruido, otro barco que iban a usar para grabar, para navegar, Ok. y el otro para spoiler, cuando se destruye, también tenían que usar otro barco. Después de un tiempo y de otras opciones y después de castings, se optó por el actor Jason Robards. Y como su compañero, como su sidekick, como su Robin, Ujú. fue contratado Mick Jagger. No mames, el de los ¿Sabe? Rolling Stones. El de los Rolling Stones, un cantante, se entusiasmó por la película y empezó a estar ahí. Que Pero- creo que Mick Y Jagger también... mínimo se actuó bien. Mick No, Jagger. de hecho, ¿Sí sale? Sí, salen en entrevistas, estaban Ajá. entrevistando a Herzog sobre, oye, ¿cómo actúa Mick Jagger? Y básicamente dice, no sabe actuar para nada. Pero era muy bueno tener un actor que estuviera tan entusiasmado Sí. y que hubiera sido tan conocido para la película. Ok, ya tenía el protagonista y ya tenía a su coprotagonista, que ya eran 2 nombres grandes. Sí. Ahora necesitaba un lugar para grabar. Que como se estaba inspirando en la historia real, se tenía que grabar en la ciudad de Iquitos, de Perú. ¿Qué tiene de especial la ciudad de Iquitos? ¿Qué creen? Iquitos. Ustedes son los de Iquitos. geografía, güey. ¿no? Uno está en las Amazonas, Ah, ok. que eso ya es una Selva. cosa terrible, selva, lluvia, hay carretera, pero hay carretera de barro, o sea que si llueve madre. está todo húmedo. Sí. Y el principal problema es que Iquitos es la ciudad más grande del mundo a la que es imposible llegar por tierra, dejando como única vía de llegar es acceso vía barcos
o por aviones. Que en ese tiempo ni siquiera creo que hubiera un avión, un aeropuerto internacional. Ajá. O sea, era máximo una avioneta de 8 personas. O sea, iban a llevar 3 barcos en avión. No, bueno, quizás llevar los materiales, pero igual llevar arquitectos, constructores, Armar 3 barcos hasta allá. cámaras, todo lo que necesitan para grabar. ¿Y por qué producciones. solo grabar allí, güey? Porque está inspirado en la historia real. O sea, sí quería hacerlo a huevo en las Ajá. personas. Ok. Inspirado en la persona real y porque las Amazonas tiene ríos, que eso es muy importante para poder cruzar el río de un lugar a otro. Después de esto tenían que encontrar un lugar en donde los 2 ríos pasaran cerca del uno al otro y ver como el terreno ahí para poder pasar el barco. Después de semanas de hacer scouting, de estar navegando por todas las Amazonas, encontraron un lugar perfecto que les vendría súper bien para grabar todo y con esa inversión que tenía de los 6 millones construyó un campamento que básicamente taló árboles, pero puso casas para los actores, casas para el equipo, casas para almacenar cocina o para almacenar todo y una mini cancha de fútbol. Para que se entretengan. Primordial, güey. Porque hasta a los peruanos les gusta mucho el fútbol. Pero no van a ir al mundial, güey. Pero no van a ir al mundial, Ni modo. obviamente. ¿Quién sabe? A lo mejor en el 82 pudieron haber ido. Después vemos. Después vemos, Yo creo que sí, güey, sí. Había habitación, el lugar para jugar fútbol y cocinas rudimentarias. Al inicio de la grabación todo iba bien. Todo estaba yendo a lo que cabe estar en la selva. Iba bien. A no ser que estaban a 30 kilómetros de esa entonces guerra que había entre Ecuador y Perú. No, Qué feo. o sea, a Herzog se le ocurrió el peor momento, Sí, el la peor lugar, forma. güey. No mames. Donde era muy común ver a militares pasar, donde tenían que identificarse cada momento con militares. Y el vato bien casual pasando con 3 barcos. Sí, qué Pero pedo. él llegaba para solamente hacer su película. Además de esto, existían amenazas de un grupo étnico de la zona, un grupo indígena de la zona, que no estaban absolutamente nada de acuerdo sobre la realización de la película que representaba la vida del verdadero Fitzgerald. Que según el líder del grupo étnico, este Fitzgerald era un rico que esclavizaba a los nativos para su propia conveniencia. Que probablemente sea muy cierto, porque era un loco un rico que Europeo. Europeo. Que fue a aprovecharse del caucho que estaba en la zona, le robó los árboles. Algo que casi no ha pasado en la historia. Cero, no. Ni actualmente. Ni actualmente, no. También decía que empezó a escribir para los periódicos que el director Herzog maltrataba a las tribus que están en el lugar y les robaba todo el terreno que querían. Se metió tanto en el personaje. Pero eso lo decía el líder del grupo étnico para desprestigiar la película y que... Pero era fake. Claro. Pues a lo mejor también era verdad porque sí taló muchos árboles para poner su campamento y... Por un capricho, güey. Sí, por un capricho tal cual, de güey. que él mismo quería la película. Tras muchas dificultades, amenazas del grupo étnico y amenazas del grupo étnico de la zona, Herzog decidió cambiar a toda la locación y necesitó más de 4 semanas para encontrar otro lugar que haya sido bueno para grabar. El campamento en donde habían estado unas semanas fue encontrado quemado y nadie sabe quién las quemó, pero pues si... Creo que existe ahí... Como si hacen funcionar su cerebro, pues muy probablemente... Fueron grupos étnicos, sí, claro. ¿Quién sabe? ¿O el mismo? Probablemente. No, ¿verdad? No. Pues porque no sé, estaban muy no enojados. creo que si a él que le costó dinero ir y pagar para que talen los árboles, que al día siguiente que se va, ¡boom! ¡Ay! Quemaron todas tus cosas. Sí. Todo lo que dejaste ya valió madre. No, pues no. Fuck, güey. Y también estuvo como muy triste porque el campamento sí estaba muy bonito y porque había una cancha de fútbol. O sea, todo, la cocina, la cocina, las camas, no importa. O sea, la cancha de fútbol es lo importante. ¿Hay fotos? Sí, del eso, campamento, güey? sí. A ver, deja busco. Después lo ponemos aquí también. Sí. Pero, síguele, güey, si quieres. Mientras yo al encontrar tras 4 semanas el nuevo lugar para grabar y tener que gastar aún más dinero para construir el nuevo campamento,
y además hablar con las autoridades sobre si no hay un conflicto de guerra cerca y pedir permiso a los locales y pedir permiso a los grupos étnicos todo lo que salió mal antes. y contratar a varios de ellos. Fue cuando finalmente, después de mucho trabajo, comenzaron las grabaciones de la película. El actor Jason Robards, que hacía el papel protagonista, le encajaba muy bien el papel, pero tenía muchas limitaciones físicas debido a su edad avanzada. ¿Quién? Jason Robards, el que primero fue Jack Nicholson, después se le dio el papel a Jason Robards. Y luego, ¿por qué dice Klaus Kinski, güey? Porque todavía no llegamos ahí. ¡Ah, wow! O sea, hay más. Hay todavía, más, es que güey. ni siquiera es el 20% esto de No todos los manches. problemas. Jason Robards lo que tenía es que era una persona ya un poco vieja. Ajá. Y pues había algunas escenas que le pedían hacer más cosas con su cuerpo y pues el Sí, propio pues ya no le daba. no le daba el pobrecillo. Y tampoco no le era de su total agrado estar en la selva. Ajá. Porque había muchos animales, había enfermedades, Sí, había, claro. Andaba de nena. andaba de nena. De hecho, tenía mucho miedo. Su mayor miedo de ese actor era morirse. Oh, bueno, Pero no, o sea, está en la selva, Está güey. en la En selva. guerra con unos indígenas, güey. Había una guerra a Pero- 30 kilómetros, güey. Pero aceptó pero puso algunas condiciones que después, bueno, puso una condición de que no iba a ir a grabar hasta que en el campamento pusieran un desfibrilador. No, por si acaso, no, acaso. le daba un paro, lo reanimen. Pues que tampoco no lo culpo porque es la selva, hay depredadores, Sí, hay claro, pero mosquitos del tamaño de mi mano. Está muy difícil. Bueno, Bueno, no era la prehistoria, güey. Es Perú, güey. Es otro planeta. No es el planeta, güey. Pero pues él tenía depredador mucho... no existe. Justo, güey, justo. Pero en cambio, sus sidekicks, su Robin, Mick Jagger, el actor Mick Jagger, le encantaba visitar la ciudad de Iquitos. Llevaba su carro de lujo por toda la ciudad y Bueno. cuando se atascaba por causa del terreno de tierra y la lluvia, él en lugar de quedarse enojado, se reía y comenzaba a hablar con los locales y Un salía tipazo, y ¿no? hablaba. Era un tipazo. Pues bueno, Le- Mick le- Jagger es un buen Pues sí. artista ahí de una banda que casi siempre andaban de locos. Entonces, Él no alguien es raro. Él es alguien que dijo, la selva Amazonas, yo quiero ir. A sentir todo el Contrario calor, al a otro, güey. que contrario dijo, al "Selva otro". Amazonas". No, güey. Sí voy, pero... Sí, no, mames. Todo este tema de la selva, las enfermedades, las pirañas de los ríos, de que no había tanta Todavía había seguridad. pirañas, güey. O sea, cada vez le vas sumando más cosas, güey. Qué Y pedo. también tribus hizo que Jason Robards se retirara del proyecto. O sea, se tardó mucho, la neta. Y ya habían grabado, güey. Ya habían grabado, pero también como Jason Robards se retiró, el cantante Mick Jagger, al ver que la producción se iba a alargar más, se tuvo que retirar también porque tenía que seguir con los conciertos de Con Rolling razón. Stone. Ahorita busqué el cast, güey, y no me salía. Y no Mick salía. Jagger. Te iba a decir, eres Ajá. un mentiroso, güey. Pero no. estás No, en sí. todo- O sea, todo en la real. película no sale ninguno de ellos dos. No, en la película no sale ninguno de ellos dos. Ninguno. De hecho, hasta ese momento, todo había sido un desastre. Todo había sido un chiste mal contado. El clima era horrible, ya se había gastado mucho del presupuesto para construir tres barcos diferentes. Se tuvo que construir un nuevo campamento porque el pasado había sido quemado. El metraje que ya había sido grabado con anterioridad se tuvo que tirar a la basura porque los dos actores que estaban en No la película se habían retirado. Ah, sí, cierto, güey. Sí, cierto. Decían que ya tenían el 40% de la película hecha. Empezar Pero, desde el principio. pero después de un año de grabación se tenía la cantidad de 0 minutos usables. Un año. Un O sea, año. en todo lo que dijiste, todo eso Había fue un pasado año nada un más. año de todo de Guau, la guerra, de los grupos, todo. Se tenía la cantidad de 0 La guerra hasta se acabó, güey. Sí, ya sé, Ya. güey, justo. Pero aún así, después de todo el infierno que habían pasado, aún no había llegado lo peor. Y eso peor tiene el nombre de Klaus Kinski, que es esta persona que mames. está aquí en el En el en el póster. póster. Klaus Kinski era un actor polaco que ya había trabajado antes con Herzog y tenía su nombre en su currículum más de 100 películas. Herzog
Y Herzog, aún así ni lo topo, Sale Nosferatu también, güey. de hecho, Sí. la película Nosferatu, Ajá. el Nosferatu que sale en Bob Esponja, Es él. es él, la imagen de Ah, Nosferatu, Órale. es él. Nice, güey. Nice, Eso, nice. Nosferatu se grabó básicamente como 3 o 4 años antes de que comenzaran a grabar esta película. Ah, Pero ¿Y por- es del mismo Herzog? No, del mismo director, no. Nomás es Es de... de Klaus de Kinski, Klaus Kinski. del polaco, con más de 100 películas a su nombre. Pero ¿por qué si Herzog ya había me trabajado siento con un él? ignorante, güey. Yo igual, güey. Yo no sabía Nada, eso, güey. nada. No. No, ni yo hasta que empecé a investigar. Pero ¿por qué si Herzog ya había trabajado con él anteriormente y era buen actor, Ajá. no era tan caro, ya tenía el conocimiento de él? ¿Por qué nunca fue considerado para darle el papel en primer lugar? Porque era una diva, ¿no? Era una perra. Porque Bueno, ¿qué o otra sea, también? Sí. Salió en Nosferatu y pues Nosferatu, si no, Sí, es icónico, sí, la neta güey, sí es sí, icónico. Pero Y pues, para la época me imagino que generó suficiente. es una fichita el vato, ¿no? Yo supongo, güey. Pues la respuesta a esto es que era la persona más insufrible con la que cualquier director Ok. haya podido Sí trabajar. tiene cara. Sí, Que era una güey, persona... se le ve. Hay que hacer una sección de los peores actores que existen en todo Hollywood. La Ok. mitad de Hollywood actualmente. Sí, no, sí. Y yo creo que Klaus Kinski aún así iba a quedar O muy sea, arriba. ¿Peor de los más ojetes? De los que se comportan peor durante las producciones de las El películas. peor de Tobey Maguire. Así como cuando se enojó este vato, ¿cómo se llama? El de la cienciología, güey. Ah, Tom Cruise. Tom Tom Cruise, Cruise. que les empezó a gritar a unos güeyes así, Ujú. o este vato es peor, güey. No, yo creo que él es peor tipo Edward Norton. Oh, Que también han ok. escuchado. que mueve toda la fucking película, güey. Nomás porque quiere. no, güey. porque él quiere. Ok, bien. A ese ya, nivel. Ok. Un nivel No, pues, de... es una diva. ya. Sí, güey, es una perra. Pero tiene la cara muy curiosa, o sea, hasta se ve que es ¿Sabes a un... quién ¿Este se vato? parece? Sí, Se parece se ve curiosote. a Fred, el de Coraje, el perro cobarde. El que Fred, sonríe, güey. el que tiene la Sí, sonrisota. el El que da miedote. Simón, ¿no? Probablemente ese. esté inspirado en él. Sí, ¿Es en serio? ¿Quién Pues sabe? puede Pero sí se ser, parece. güey, sí. Porque ahorita lo veo y digo, es ese. Porque hasta traje Oh, y todo el cierto, pedo. güey, sí se Ah, ¿qué es? parece, güey, No, lo wow. busco. Guau, Sí, guau, busca, guau, busca. guau. A ver si lo... A ver si alcanza a ver. Nah, A ver. seriosote, güey. Ah, es que está el foco. foco no automático. No, pero sí se parece un huevo. ¿Cómo se llama? ¿Coraje? Pues así, Coraje. Sí, coraje, pero- güey. No, Coraje. Ah, coraje, pues sí, güey. mira, sí lo sacó Kinski, luego, coraje. A ver. ¿Él? No, ¿verdad? Pues hay algo... Sí, el primero, Ese güey, es sí. el primero. Pues sí, se parece tantillo. Y es algo de Reddit, güey. Capaz si alguien ya lo había pensado antes, güey. Ojalá. Bueno, yo creo que sí. Bueno, sí. Bueno, no solamente era un poco feo, pero además de eso tenía un nivel de egocentrismo inmenso, temperamento al extremo y muy poca paciencia. Alguien con quien ya había trabajado dijo, era tímido a veces, impertinente todo el tiempo y un imbécil la mayor parte del tiempo. Ay, me estás describiendo a mí, güey. Neta. Wow. Pero aún así, el sueño de Herzog, del director Herzog, tenía que cumplirse, tenía que realizarse esa película. Wow, o sea, Fíjate, a pesar... a a pesar de pesar. todo lo malo que le pasó, y luego todavía contrataron a un artista insufrible, Sí, güey, el vato sí, dijo, sí. no hay pedo, yo quiero mi película. Fíjate, o sea, el vato prefiere jalar con alguien que le caga, güey. Ah, Nosotros ahorita. Fíjate. No, Qué sí. pedo, qué onda, cachet, qué onda. Qué pedo, lo de- No es cierto, no es cierto. Es cierto, güey. De hecho, él ya había trabajado antes con la película que estuvieron arriba de una balsa. Él fue el protagonista de esa Oh, película. ok. Bueno, sí, Bueno, ok. bueno, bueno. Está bien, yo Yo también sería mamón, güey. Si me tendrían 5 días en una balsa. No mames. Y si vuelvo a trabajar con el mismo director. Sí, justo. Durante la grabación, ya se habían grabado varias escenas. Y durante el transporte de extras del campamento a la ciudad, hubo un vuelo de 5 personas que hizo un despegue no exitoso. Lo que ocasionó que el avión se estrellara y dejara a las 5 personas que estaban adentro del avión en estado crítico. La grabación... O sea, el universo le decía no la grabe. Sí, güey, tal cual. Pero 5 personas en estado crítico, brazos rotos, todo roto, A básicamente. punto de sí. morirse. Hasta creo que alguien quedó paralítico a causa de esas cosas. Fuck. La grabación se detuvo. Toda la producción intentó ayudar a los heridos. Mientras tanto, Kinski, de quien se decía que le gustaba ser el centro de atención,
Se quebró una mano Ya sea adrede, güey. Comenzó a pelearse y a gritar con el director. ¿Cuál fue la razón de su gran enojo? Porque le empezó a gritar de una forma que no dices, no puede ser. La razón de su gran enojo era que su té de la mañana estaba tibio. Wow. O sea, No estaba 5 caliente. güeyes se están quemando en el Sí, avión güey. y este güey se está quejando de Mi su té té, está güey. tibio, güey. ¿Lo ¿A quieren ver? poco hay video de eso? Sí, cuando le están grabando. La ma- Wow, eso es Espérate, eso se grababa con cinta de... Yo creo. No estoy seguro. Nomás porque su té estaba tibio, güey. ¿Él es Herzog? Él es Herzog, él es el director Herzog. Ok. Se ve bien chill, güey. Se Sí, ve... de hecho, es una persona que está muy... Tiene paz en su corazón, güey. Es Tiene como, su es como corazón este en el lugar meme del correcto. vato que está así serio con el cerebro grande. Ah, y sí, le y está el otro que gritando está al otro. gritando, güey. Como el chango que está así, güey. y León el león gritándolo. gritándole, güey. Básicamente, pues toda la grabación era trabajar con una persona que si su café no estaba mames. tibio, que su café no, si su café o su té no estaba caliente, iba... Güey, Iba a el, armar pues, un pedo, un ese- berrinche, o sea. el nivel de estrés, güey, con el que tienen que trabajar es, o sea, ya pensar, no, ya se nos quemó el campamento, ya construimos 3 barcos, ya gastamos un chorro de dinero, vayamos un grabamos la año. película. Ajá. Ya la vamos y tiramos Ya a la la tiramos a la basura. basura y luego tiene que aguantar este güey. No. Yo ya me había matado, güey, yo creo, neta, no, está mal. Como pueden ver en este momento donde está tan enojado, donde está gritando, aunque no está hablando inglés y aunque los extras, que eran los indígenas, no lo Ajá. entendían, podían ver que el ambiente estaba Estaba fatal. bien pesado. Pues Sí, ¿no? Estaban güey. seguros de que le estaba diciendo muchísimas groserías al líder de la grabación. Sí, al director. Lo que... Este es Kinski, güey. Sí, es... Ey, güey, está De hecho, hay feyotote. de King- ¡Oh, qué Ahí no pedo! se ve, güey! pero sí está muy cabrón. Está feyote, Kinski güey. Rage Compilation. O sea, hay un video de 6 minutos donde Oh, no solamente manches. se está peleando con personas. Oh, la madre. Y luego es alemán, o sea, Pero todavía sí, se oye. güey, sí. Polaco. Pero hablan Bueno, polaco. alemán, ¿no? En Polonia. Nació en Polonia, Bueno, pero igual sí vivió se en... escucha ahí medio Sí. discurso del señor Sí, del bigotito. justo, güey, justo, sí. ¡Wow, No sé qué güey! está pasando. Tiene la cara de Draco. Sí, sí, tiene la cara de Drácula, güey, justo. O sea, no es sorpresa que haya Mira, que haya salido de Nosferatu. vamos todos felices a trabajar. ¿Ves la cara de... Ver esta jeta, güey. Le ves la cara al actor principal, güey. Sí, no. Lo peor ahí. Tú piensas que soy malo. Sí, güey, justo. Tiene un cara de pedo. Pero parece buen actor. Al final... Pues sí, es Drácula, se güey. consi- ya se tiene- consolidó, Sí, pues se ya. consolidó. Pero Drácula mínimo no tenía línea. No, ahora sí, apagame Apagar. la luz, güey. Nomás salió como Bob Esponja y ya. Ya, güey, fue lo que hizo. Los extras al ver esta cosa de peleas y mal ambiente, iba a ser una cosa que iba a desencadenar otro problema más adelante. Los extras era algo muy indispensable para la realización de la película. Ajá. Y aún después del desprestigio por parte de la prensa, donde solamente se hablaba de que existía una explotación hacia los indígenas, Herzog se defendió diciendo que él les pagaba el doble de lo que ganaban en una jornada con el pago mínimo en Perú. Lo que se escucha como algo súper bien, bueno, ajá. súper bien para ellos. Pero pues también básicamente se convirtieron en obreros. Básicamente ellos fueron los que tuvieron que construir El barco. y el todo barco. eso. Todo lo que se tenía que hacer por ejemplo, aplanar una montaña, lo tuvieron que hacer ellos también. Oh, qué pedo. Pero Creo les ya pagaban que el el doble doble. de lo que básicamente era, les pagaban 30 pesos, él les estaba dando 60 60, pesos. Pero no, por la 6 chinga, dólares. güey. Ese no. Como pueden ver aquí. Mira, no manches. ¿Esa foto es real?
¿Es esa? Ajá, esa foto. Bueno, Oh. que nos patrocinen. No Ay, manches. patrocínenos una suscripción al Sí. diario, porfa. Mira, el pajarito. Es una foto muy famosa que se tiene de Herzog durante la grabación. Ay, ¿qué están él es haciendo? Herzog. Él es Herzog. Ok. Que de hecho siento que se parece mucho a Satfi, a los hermanos Satfi, a unos Oh, hermanos a Satfi. Ben Safdie. A Ben Satfi, siento que se Sí, parece sí mucho. se parece. ¿No quieren ver mejor? Y o sea, es una película sobre un güey que quería mover un barco De un río a otro. y estos vatos acabaron moviendo 3. ¿Sabes qué? Moviendo Tengo uno. una idea para una película. A Y si hacemos A una ver. película que hable sobre la historia de un directo, De un directo. obsesionado con hacer una película. Y lo hacemos más difícil. de lo Sí, que fue. fíjate. Oye, sí, cierto. Ya no construimos güey. 3 barcos, construimos 6. 6. Pero de hecho ahí se está viendo un poquito de lo que estaba pasando en su mente el director y por qué estaba tan fascinado con hacerlo así. Porque yo creo que él se sentía muy reflejado en Fitzcarraldo. Oh, en querer hacer algo tan imposible. Aunque se veía imposible, él lo quería hacer. La película Sí, es su claro. barco, güey. La película es su arco, la película lo está representando. a él. Bar. Sí, Y güey. es oye. probablemente porque por eso estaba tan... Hasta está Tan poético. empeñado, güey. ajá, sí, claro. Bueno, los obreros. Así nos decíamos. Sí. Quienes tenían que construir los 2 barcos, aplanar la montaña e intentar subir el barco por la montaña. Era un trabajo muy duro, pero no era un trabajo que no estaban dispuestos a realizar. Porque, aunque haya sido un trabajo muy difícil, no tenían a alguien que les estuviera gritando, no tenían a alguien que les estuviera insultando, que les estuviera menospreciando. Como en un trabajo normal. Hasta Ah. Ah, sí, hasta que llegó este el vato. que llegó Kinski. Wow, güey. Muchos de los extras reclamaron que sentían miedo hacia Kinski. No les daba la misma confianza que les daba, por ejemplo, Mick Jagger, Ujú. que se hizo muy amigo de todos ellos. Tras los insultos y gritos, este miedo rápidamente se convirtió en un odio hacia Sí, el claro. actor Kinski. Y donde llegó un punto en donde el jefe de la tribu fue a hablar muy seriamente, así lo cuenta Herzog, me habló muy seriamente de que le comentó que si él tenía que matar a Herzog, que si él tenía que matar a Kinski y si Herzog se lo pedía, él sin duda lo iba a hacer. Ok. Lo odiaban de a un nivel así de... O sea, bueno, si ese enojo fue porque su té no estaba a la temperatura que él quería, Sí, no me justo, imagino güey. por algo por lo que tú o yo nos enojaríamos de veras. güey. Sí, tal cual. Pero así se ofrecieron a asesinarlo. Y lo que Herzog dijo, no, mira, vamos mejor a grabar una escena. No quiero volver a tirar la película. Sí, justo, güey. Hay una escena muy padre que está Kinski comiendo y Ajá. están todos los indígenas viéndolo, pero con odio. Pero entonces ese Ah, odio, es real. Fue real, güey. vaya, bravo, ese sí. coraje. Es un genio fue Herzog, real, güey. Es un Herzog. genio, guau. Y si nos aprovechamos de... Sí, justo, güey, justo. Mira. Otra de las historias que tuvo la grabación de Fitzcarraldo fue que durante un scouting que estaban haciendo se encontraron una tribu que nunca había hecho contacto con la civilización. Y esta... Es que está impresionante, güey. O sea, Ya parece un episodio de Los Simpsons. sí, Así, güey. o sea, si tú piensas que van bajando, no, y bajan y bajan. bajan, de que ya no pueden, nada puede maldir sal. Ándale. Sí, justo, güey. Esta tribu que nunca había hecho contacto con la civilización al ver otros humanos Ajá. se sintieron amenazados y dispararon flechas hacia el crew, donde impactó con 2 personas. A la primera persona le cayó la flecha por la zona abdominal y a la otra persona le atravesó el pecho llegando hasta el cuello. Básicamente le entró por aquí y le pasó por Una Madres. flecha, güey. una flecha. ¿No se murieron? No. No. Pero ya lleva 7, güey. Ya llevan 7 heridos. Sí. Fueron llevados al campamento donde un doctor pudo estabilizarlos con los objetos rudimentarios que se tenían en mano. Herzog lo cuenta como si no había luz. Tenía Pues que sí. estar con una vela en la noche aluzando la herida para que el doctor los pudiera tratar. Vale. Pero sí, no más quedaron como heridos. Hay que poner un contador de cuántos heridos van, güey. Hasta ahorita van los Van 5 del ¿Del avión? avión Y que estos se dos estrella. vatos. Estos 2.
Hasta pudo haber más de cosas que Ajá, que no nos enteramos. no nos Y enteramos. capaz que alguno que otro salió por culpa de este clavo. En, Sí, el, tal en la vez. cancha de fútbol quizás se pelearon también. Sí, iba corriendo sobre el tobillo, güey. No, madre. No, de hecho sí. De hecho. Nah, Eso no, pero Lovard tenía miedo de ir y este Herzog se metió al río para decirle, es que no pasa nada. Y lo cuando se metió mordieron. al río, lo mordió una piraña. O sea, Increíble. Él Mira, solo. no pasa nada. Y un cocodrilo, güey, le arranca. O sea, hasta había pirañas, güey. Había O sea, es impresionante. Para donde voltearas era alguien queriéndote matar, güey. volteaba hacia una planta carnívora. Sí, Dientes, una lengua. queriéndote comer, güey. Joder. Una piraña en un dedo. Un indio pegándole en el Sí, otro, güey. güey, tal cual. Y el vato, no pasa nada, estamos bien. Todo chill, güey, con Pues tu por eso, cigarrito, güey. Bollard, no me acuerdo cómo se llamaba, se Ajá. regresó y dijo no. Y pues sí, por eso se obvio. echó a la basura. Durante una escena en la que se tenía que navegar por el río con el barco, se alistaron un grupo de 6 personas del staff con Kinski y Herzog. Al grabar esta escena de los ríos, los rápidos del río, Ajá. lo llevaron, los descontroló, hizo que se descontrolara y chocara contra unas piedras, O sea que ahora tienen 2 barcos destruidos. No, ma. ocasionando un gran choque. Hay un video que también de eso se graba, como que ya esperaban que algo saliera mal. Sí, Sí, justo, obvio. güey. Ya están un güey grabando en Estamos todo medio de momento. la selva, o sea, sí, obvio, hay un güey grabando en todo momento. Sí, no mames. Se ve cómo chocan, cómo salen más o menos volando y donde varios camarógrafos resultaron heridos, donde el peor se hizo un corte que iba desde la mano hasta la mitad del brazo. Al sentirse en peligro y al ver heridos, decidieron regresar al campamento. Y así... O sea, se sintieron en peligro después de salir Después- heridos. sí, mínimo regresarse al campamento, solamente güey. solamente con los barcos de emergencia se regresaron al campamento. Y así las 4 personas del staff volvieron al barco hasta el campamento. El problema es que al llegar al campamento recordaron que no habían ido 4 personas, sino que habían ido 6 personas del staff. Se les dije que habían ido 6. Ni siquiera ustedes se acordaron. No, güey, te lo juro que no, güey. O sea, son los 7 heridos que ya teníamos. Los 4 Más los del 4. staff que ¿Y iban los otros dos heridos, qué, pero güey? todavía. Es que y los 2 perdidos. güey. Los otros 2 se quedaron haciendo tomas a la orilla del río. Y O sea, ellos no se los llegaron, tragó. Pero igual se los dejaron ahí regresaron, solillos. Se regresaron, pero nunca se acordaron de que estaban ahí. Los 2 camarógrafos se quedaron en la orilla del río y Es hasta el niño que al que fueron deja a sus rescatados. papás en la escuela, güey. Sí, que se les güey, olvida. tal cual, pobrecillos. Hasta que fueron rescatados al día siguiente. No, o sea, los dejaron todavía. Nah, pues ya mañana, güey. Se acostaron, Oye, ¿dónde cenaron. los dejamos? Ahí en los rápidos. Mañana va. Sí, no mames, wow. ¿Qué hay en la selva? Nomás jaguares y cosas Y así, güey. changos. Y changos y... Y una y tribu mosquitos queriéndolos del tamaño de una matar. mano, güey. Una planta carnívora, güey. La del plantas contra Sí, zombies, güey. güey. Estoy pensando en esa, güey. Lo más difícil fue subir un barco por una montaña. Porque la montaña está muy así. Está Tiene un empinada, ángulo sí. muy empinado. Está en un ángulo muy de 90 grados. Y para eso se tenía que grabar lo máximo posible. Para hacerlo un poquito así. Ajá. Y que así se pudiera subir el barco. Pero un ingeniero que estaba con ellos les recomendó aplanar el terreno unos 20 grados. Pero Ok. como era mucho trabajo y como eran muchos árboles y como estaba muy empinado, solamente lo bajaron unos 50 grados. O sea, no, unos 40 grados. O sea, en lugar de estar así, Ajá. lo dejaron así. Lo Ok. cual dificulta mucho Sí. como física para subir un barco. No ¿Ok? entendí, güey, pero ok. ¿No? O sea, la montaña estaba muy empinada y se Ajá. supone que tenían que reducir. Aplanarlo, más Ajá. o menos. Ok. Entonces, en lugar de bajar esto, bajaron esto. Es Oh, ya, bien, bien, bien. lo que no siguieron el plan recomendado Ajá. por el ingeniero que estaba ahí. Se intentó, para poder subirlo, se tuvo que usar la ayuda de un tractor. Lo que Ok. también ocasionaba que cada día se tenían que llevar litros de gasolina, se atascaba, se tenía que reparar. Si se rompía algo, se tenía que atrasar otra vez la grabación 4 días para poder reparar el tractor. Y aún así, se intentó una vez, fracasó. Se intentó otra vez subirlo, fracasó. Se intentó otra y otra y otra y otra vez, pero algo siempre salía mal.
Durante el rodaje de una toma, se logró subir el barco unos cuantos centímetros, donde los actores comenzaron a celebrar de que lo habían logrado. Estaban muy felices y están todos de que sí lo subimos. Centímetros, Y güey. se les olvidó. Sí, lo y se fue sentí. para atrás, ¿o qué? Solo Soltaron la cuerda, güey. ¡Yeah! ¡No, ma! Solo para un momento después, el cable que estaba sosteniendo el barco se rompió. No, güey. Y haciendo que el barco retrocediera de nuevo hasta atrás. Pero por milagro no hubo heridos. Porque Bueno, ya es ganancia. es una ganancia. cuerda de hierro tensada a Sí, lo man. máximo. Si se revienta y había alguien ahí, Sí, lo mata. Lo mata. Otra cosa sobre el actor Kinski era que había aparecido, era un actor que tenía en su currículum más de 100 películas, pero porque a la mayoría de ellas no aparecía más de una escena. Era solo un actor recurrente. Era solamente Era un extra, güey. Era un extra el que contrataban para decir un diálogo y listo. Y era un actor que solamente tenía que estar en el rodaje de películas durante máximo 2 semanas. Pero esta vez no tenía que quedarse durante 2 semanas en las Amazonas. Tenían que quedarse durante 3 meses, como lo decía el contrato. Pero al ver muchos contratiempos, ese contrato se tuvo que expandir más para que durara otros 6 meses. No, 9 meses ahí. Lo que ocasionó que su temperamento llegara más a su A la límite. madre. De por sí, güey. De por sí ya era insufrible. En el documental hay una entrevista que le hacen a los extras, a los indígenas, que le preguntan que qué les parece trabajar ahí. Y ellos responden, ya quiero volver a casa. Chale, Por favor. pobrecito. El güey así, ya sin nombre. Sí, ya con una muleta, güey. Yo lo único que quiero es regresar a casa y ya. Nah, pobrecitos, güey. Mami, por favor. Fíjate, nah. Y por jale, güey. Chale. Hubo muchas insistencias a Herzog para que cambiase de barco a una miniatura. Ajá. Pero como él era un cabeza, Sí, estaba- estaba huevado en hacer eso, él lo denegó y siguió intentando todo hacer esto. Pero ya después de ver muchas cosas, muchos fracasos, accedió al último a hacer una escena con un barco chiquito. Ajá. Y ya fue como... Lograron hacer esa escena de... Ya, gracias a Dios, no tuvimos que aventar un barco de nuevo. Ya después de 3 años de grabación, después de haber soportado el calor, después de haber... Soportado, peleado contra mosquitos del tamaño de Una una mano. mano. decir que te hayas quedado 3 meses y después que te digan te tienes que quedar otros 3 meses, después de Sí, evitar claro. los accidentes, después de que se haya estrellado un avión, se concluyó la filmación. La película no hay dato exacto de cuánto recaudó en taquilla, pero tiene un nivel de 72 en Rotten Tomatoes. Nah, pero también esta página está medio, Sí. medio piterita, Tampoco es como ¿eh? que sea Sí. una regla y Sí. seguir las calificaciones de Rotten Tomatoes. Pero estaba viendo en el Ajá. póster, tiene como que unas guirnaldas como de Cannes, ¿no? Ahí está, mira. Ok, sí, aquí dice algo de Festival de Cannes. Sí, o sea, pues chance estuvo bonita. A ver, ¿no se puede hacer zoom ahí? Sí, Sí. se puede. Pero que dice Best. Mejor director. Ah, mejor director, sí. Mejor director en el ¿Seguro? Festival de Cannes. Sí. Sí, mejor director. Bueno. Sí, Pues porque ya de ahí jodida, dice, güey. bueno, O sea, sí. ya Bueno, después de- o sea, también el güey ve toda la producción que se aventó nomás por sus... También así que tú digas, el mejor. Pues no. O sea... Pero la para pel- sacarlos vivos de ahí, mínimo. Sí. Pero también yo creo, estoy casi seguro que porque se empezaron está muy raro que hayan grabaciones de las peleas Ajá. de las peleas de Kinski, hayan grabaciones Un de cuando momento. chocó el árbalo o el barco, así que un momento. ¿Qué estás queriendo decir, güey? Yo creo que él mismo sabía que era una película muy imposible, que había contratado un actor que era Sí, Pedante, insoportable. pedante, entonces lo que él hizo ya no importaba tanto la película, lo que importaba Era que pasaba de era que alguien, tres güeyes iban a grabar un podcast hablando sobre No, o sea, lo Sí. que él quería era decir de que la mega historia, la mega odisea que fue grabar esta película, porque la película no está tan buena, pero lo que está bueno es saber todo lo que pasó Ajá. detrás de cámaras. ¿Sí me estoy explicando? Como la película de este vato el que dice, oh, hi Mark.
El de I don't hit her, I don't hit her, I did not. ¿Sabes cuál, ya, güey? sí, la El que está Cristóbal súper mala. Nolan, Sí, sí, sí. Que también fue De como una... Department, algo así, ¿no? Ajá, sí, una odisea grabarla, Ajá. güey. Que hay una película de este, ¿cómo se llama? James Franco, güey. Que la hace de él, güey. Y sí, de que no, fue imposible, güey. Y mínimo esta está buenita. Mínimo, o sea, Ajá, según pero digo. esa Pero no esa está- no, no, güey. esta Está pirata que actúa en deplorable, güey. ¿Sí ¿Sabes cuál? No, la neta no me suena. Tommy Wiseau. Y está bien raro, güey, porque he visto cada película mala. Mm, Mira. No me parece. I did not. ¿Nunca lo habías visto, güey, No, neta? nunca Es- la había Es como visto. muy... Pero en ese clip se nota bastante la mala Y actuación. no, está güey. fellísima, Todo, güey. Un día dije, la voy a ver, güey, porque se me hace que estaba creo que en Prime, güey. Por puro o morbo, algo así. güey. Dije, pues, si ya vi la de James Franco, güey. Nah, güey, está... No te importa. No, está insufrible, güey. Te da, uy, como maripositas en la panza, güey. Te lo Pero juro. ¿tú crees que él hizo la película queriendo que la película esté buena? O no, él. Él. O queriendo que digan, es que quiero que hablen de mi película como que haya sido un fracaso, pero eso es lo bonito de la película. No, que yo creo que ningún algo así director fue quiere con eso, él. o sea. Él, chance sí, o sea, como que lo hizo más por el tamaño de la película. Porque hizo que un por la libro película en sí. después, Ok. hizo entrevistas después, Sí, hizo un sí, sí. documental después. Sí. Sí, pero aquí ya suena como que eso se le ocurrió después, o sea, ya cuando le renunció ya. Mick Jagger y todo eso, o sea, porque pues me imagino que si uno de tus actores principales se está llevando chido con el cast y está trabajando toda la producción bien, o sea, no creo que estés esperando que renuncie, güey. Ajá, justo. Y aparte no creo que vayas a tirar todo el dinero que gastaste en la primera grabación Sí, así no, nomás sí, para que después haya gente hablando de... Que era de que todo su dinero, ¿no? Todos sus Pues sí. ahorros, güey. No, sí, sí. Pues sí, le tengo mucho fe, pero esa fue la historia de la película de Fitzcarraldo, nuestro capítulo piloto. Órale. Ok. Fíjate, yo Ok. que pensaba que habías agarrado una película muy mamadora para empezar. Yo sí pensé que íbamos a empezar como con Cars, güey, no sé. Algo, así, Algo ¿no? más comercial. ¿verdad? Sí, güey. Luego cuando mandaste una película del 82 o no sé qué año, dije, no, qué Qué hueva, flojera. güey. qué Pero hueva. les gustó, ¿sí o no? Sí, Sí, está chida al la chile sí, historia. sí. O sea, de que piensas de que no pueden caer más bajo, güey. Mm. No puede pasar algo peor y pasa Y algo pasa, peor, güey. Y así se van así en... Como que se van... ¿Cómo se dice, güey? Encadenando, güey. Sí, mo, güey. Sí, pues es que sí quería hacer eso de que no irme por tanto Por lo comercial. por lo que ya se sabe de muchas cosas. Pero, Ah, pues sí. pues algún día van a llegar. Sí. Pues sí, también las películas se acaban. Sí. Y me gustó porque sí es muy... O sea, es como la película que representa lo peor de la producción de películas. Y pues Ok. es la Biblia de lo, O sea, de aquí la pa' pesadilla. abajo. Ajá, de aquí para abajo. Ah, ¿en serio? O sea, este es como... Más o como menos, el es un peak, decir. güey. Ajá. El Mago de Oz, ¿no, güey? Ya ves que... Ah, dicen también. De que estaba feo, güey, el Mago de Oz. Probablemente después lo Ahí haga. lo tenemos ahí para un próximo episodio. De que a una morra le dio cáncer, ¿no? O algo así, güey. Pasaban por la cosas- pintura Pues verde, también güey, pasaron- no sé. Algo así, creo que sí había leído algo así. Y de que El maquillaje. el maquillaje, el La disfraz pintura de de... plomo, Sí, güey, de que ya está... Como el que le hizo ¿De quién era, güey? Del C-3PO, güey, el de... ¿Cómo se llama? Star Wars, güey. Sí, man. Que también como que que estaba así todo deshidratado, güey, adelgazó quién sabe cuántos miles de kilos, güey, nada más, sí, güey. Fíjate. No, pues sí. Está muy cabrón. Yo solamente les digo que no se esperan las historias que se vienen. ¿Neta? O sea, hay peores que esta. Más curiosas. Más curioso. Sí, O sea, sí de que no van a te Está decir- diciendo que es de aquí para abajo, Ah, güey. o sea, o sea. no van a decir, hoy va a hablar de esa película. No. Voy a irme por ramas más. Vamos a hablar de terror bajo la tierra, güey. Ah, buena película, ¿eh? No la he visto. Buena película. ¿No has visto No, la la pasan por el 5 todos los Todas días, las semanas, güey. güey. Ni siquiera sé cuál es. No, manches, La de los sale gusanotes. Kevin Bacon, güey, de los Ya me gusanos. acordé. Que son como vaqueros. Te mandé güey. un- De Te mandé un- Martín, Latina. Sí, güey, que tiene latina, güey, ese mero. Pues, güey. Bueno, Bueno, loco. pues, Adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya es todo. Ya es Ya todo es el todo. capítulo. Esperamos que les guste. Esperamos que lo apoyen muy bien. Esperamos tener Así es. todo su apoyo. Compartan, denle like. Mi nombre es Ernesto de Anda. Yo soy Álvaro Cázares.
Y yo soy Diego Nava. ¿Redes sociales? El mío Pues- es Instagram, Choice Ahí los dejamos en la Sí, ahí descripción los para no dejamos. estarlos diciendo todas. A mí sí, agréguenme. No, sí, o sea, el follow sí. El follow sí, por favor, lo necesito. Pero bueno, muchas gracias por vernos y espérennos en el siguiente episodio. Bye. Bye.